Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Héctor Bernardo, soy periodista del diario Contexto, director del Observatorio Latinoamericano de Comunicación y Procesos Políticos de la Universidad Nacional de La Plata y profesor de la Facultad de Periodismo. Hoy, en el marco de una serie de charlas que nos venimos dando tanto en el observatorio como en el diario Contexto, tenemos el placer de encontrarnos con Fernando Buenabat, un referente en lo que es los estudios de comunicación en América Latina, un referente en lo que tiene que ver con los estudios para la emancipación, digamos, para que la comunicación sirva para una emancipación en América Latina. Es director de un observatorio que ahora le voy a, de un instituto que ahora le voy a pedir a Fernando que me recuerde bien el nombre, en la Universidad de Lanús, y es doctor en filosofía, es semiólogo, tiene un recorrido muy grande, un conocedor de nuestra América Latina, del rol de los medios en nuestra región y en el mundo, y en la construcción de las subjetividades. Y bueno, hoy tenemos un rato para charlar con él. Fernando, muchas gracias por atendernos. No, Héctor, gracias a ti, la verdad que es un gusto saludarte y bueno, poder repasar entre colegas algunos de los temas que nos preocupan hoy por hoy, ¿no? En la patria grande, que son temas y problemas que recorren el continente y que siempre hace falta enriquecer con la pluralidad de voces, la pluralidad de análisis, las polisemias, ¿no? Decía el informe McBride, te acordarás, un solo mundo, voces múltiples, ¿no? Y esa es una urgencia de esta hora, ¿no? Las voces múltiples explicando cómo estamos viviendo este momento de la historia, ¿no? Para empezar, voy a empezar con una corrección, ¿no? Que tiene que ver con mi presentación, porque mi memoria a corto plazo no está funcionando de la mejor manera. Te voy a pedir que me recuerdes el nombre del instituto que dirigís. Sí, dirijo un instituto de cultura y comunicación y también dirijo un centro que se llama Shane McBride, a propósito del informe McBride de la UNESCO, y esto todo en la Universidad Nacional de Lanús, eh, que, que ha sido, digamos, impulsora de esta plataforma de investigación. Es un instituto de investigación y entonces ha sido plataforma para poder impulsar algunas de las líneas, creo yo, de las líneas profundas que tienen que ver con escudriñar las culturas, ¿no? A profundidad, escudriñar la relación cultura y comunicación, que es una relación indisoluble, y analizar los factores de la producción cultural y la producción comunicacional. De modo que, además, con una mirada crítica, ¿no? Una de las líneas más fuertes de esta universidad, a propósito de este instituto, es luchar contra la manipulación simbólica, ¿no? Y eso expresado así textual, como te lo digo, en el programa de pensamiento de la universidad, en su filosofía profunda, eh, pues creo que viene a proponer un trabajo en un escenario que no es frecuente, ¿no? Así que, bueno, muy contento de poder participar en Argentina con tantos colegas como tú, que estamos todos montados en una misma batalla, ¿no? En ese sentido, y pensando un poco todo tu recorrido, ¿no? Que todo tu conocimiento sobre lo que es tanto la historia como la actualidad de nuestra región, quería empezar con una pregunta que no es fácil y que tampoco creo que la respuesta sea breve, pero bueno, te voy a pedir brevedad en lo posible, eh, sobre cómo estás viendo este nuevo contexto latinoamericano, ¿no? Lo que muchos definen como una nueva oleada progresista, pero que pareciera tener unas características distintas a la primera oleada progresista del siglo XXI. ¿Cómo estás viendo ahora la llegada de Lula, triunfos en algunos países que no estuvieron en esa primera ola, como Chile y Perú y Colombia, pero también con eh, ciertas
características de las nuevas conducciones que algunos señalan como que no van tan a lo profundo como si fueron aquellos procesos encabezados por Néstor Kirchner en Argentina, por Evo en Bolivia y por el propio Chávez en Venezuela, o que tenían sin duda la figura siempre presente ahí de Fidel Castro en Cuba, y que ahora muchos de ellos no están físicamente y otros no están en la conducción de esos espacios. Sabes que a mí me da siempre por contestar estas inquietudes, contestármelas yo mismo, ¿no? Empezando porque yo me pregunto todos los días eso. Porque quiero ser consciente del escenario en el que estamos parados, ¿no? Hago el esfuerzo de tratar de estar lo más despierto posible ante lo que está moviéndose. Y entonces a veces me contesto básicamente guiado por mi deseo, ¿no? Por lo que yo quisiera, por una especie de optimismo mío que me lleva a, seguro, a algunos delirios utópicos de pensar y ver que las cosas están ocurriendo como yo quisiera que están ocurriendo y, y a ratos me doy frentazos y digo, no, no, esto no está siendo como fue o no está siendo como yo me imagino que debería ser, ¿no? Desde luego que el peso de la subjetividad de cada quien en esto es fuerte, pero también está el contrapeso de la investigación científica, ¿no? Que ayuda bueno, a eso, a comprometerse con las evidencias o las pruebas concretas de que efectivamente está ocurriendo una nueva oleada, digamos, progresista, ¿no? Con la condición de que sepamos definir eso de progresismo y de izquierda y de en todo caso, de oleada, ¿no? ¿A qué nos referimos? Porque es cierto que hoy no está Fidel en el continente como estuvo en el momento de esa otra oleada primera progresista, pero también es cierto que hay un montón de Fideles nuevos, ¿no? Que están en fase de desarrollo y de crecimiento, y basta con oír los debates importantísimos que Cuba está librando por agresiones internas que sufre hoy, por ofensivas que en verdad que acompañadas de problemas incluso hasta climatológicos que les han afectado muy fuerte en recientes fechas, eh, cómo resiste ese pueblo el bloqueo, cómo resiste las agresiones permanentes de la guerra mediática, cómo resiste lo que resiste. Y es que ahí hay un montón de Fideles, hombres y mujeres, ¿no? Animados por la batalla de las ideas, animadas por la convicción revolucionaria de su revolución, mantienen firme ese proyecto, y yo a eso le creo mucho porque puede constatarse, ¿no? Hay evidencia dura de eso, ¿no? Las cifras de los avances científicos en Cuba, las cifras de los avances en educación en Cuba, las cifras del avance sanitario que Cuba ha venido proponiéndonos como guía, ¿no? Hasta como guía moral para el continente, ayuda a comprender que es cierto que ha cambiado en más de un sentido el escenario latinoamericano, pero ahí hay semillas y ahí hay brotes y florecimientos muy potentes. Perdón por tanta metáfora de jardinería, pero es verdad que ahí están, ¿no? Y lo mismo te puedo decir de Colombia, ¿no? Que hasta hace unos meses había hasta un pesimismo pequeño burgués dando vuelta de no, pero Petro, no, pero esto, mira la lección que nos está dando el pueblo colombiano, ¿no? Y hoy por hoy no tengo duda de que el presidente Petro tracciona hacia posiciones incluso más enfáticas en materia de pensar progresista o de izquierda en algunas líneas que no habíamos escuchado hace tiempo en la región, ¿no? Acabo de escuchar un discurso de Nicolás Maduro en un escenario en el cual argumenta sobre los temas que tienen que ver con la defensa de los ecosistemas en el mundo, y ha sido ejemplar la batalla que ahí también se está dando. Un país como Venezuela, también con los agobios que sabemos. En fin, que el recorrido que podemos hacer, a pesar de que tenemos al compañero presidente Arce en Bolivia acosado hoy, las medidas que está tomando en términos de decisión y de reperfilar el gobierno, a mí realmente me llama mucho la atención y me seducen,
en el contexto de un país vanguardia jurídico-política que se define como plurinacional. Eso es un avance de veras digno de algún día tocarlo a profundidad, porque se dice casi como un título, pero es toda una filosofía político-jurídica que merece la pena reflexionarse. Y entonces, un conjunto de elementos, si sigo por ahí, voy a hacer demasiado larga mi respuesta, pero si sigo por ahí, lo que trato de decirte es que sí que yo sí siento necesidad de entusiasmarme y de ver las cosas con claridad. No quiero sacar cuentas alegres, como dicen algunos compañeros. Sé que este continente hoy teñido de rojo tiene algunos rosas, ¿no? Más acentuados, otros rojos más intensos. Es una gama de coloratura en ese rumbo que yo prefiero, porque del otro lado justamente, en los poderes hegemónicos imperiales, lo que tenemos es más destrucción, más muerte, más depredación, más humillaciones para los pueblos, para la especie humana en general. Y por cierto, en un corto plazo, si seguimos por esa ruta, menos salidas posibles para toda la especie y para el planeta. En ese sentido también, y siguiendo esta línea, te quería preguntar, ¿cómo ves la reconfiguración que ha tenido la derecha en este último tiempo, en un aspecto que vos conocés mucho, que es el aspecto discursivo, ¿no? Hasta hace un tiempo, incluso en el triunfo electoral de 2015 aquí en Argentina, Macri tenía que maquillar cuál era su proyecto político, ¿no? Decir, no, yo voy a respetar todo lo que se hizo bien, yo vengo a sanear la grieta, yo vengo a plantear pobreza cero, ¿no es cierto? Un discurso que iba, obviamente, intentando maquillar lo que muchos sabíamos que tenía de fondo su proyecto político. Pero ahora la derecha se ha vuelto en general, por usar un término más bolsonarista, ¿no? Con ese discurso más desenmascarado, diciendo barbaridades, apuntando a- a un discurso de que hay que achicar el Estado directamente, Macri a los gritos, diciendo que si cuando él gane va a sacar, va a cerrar todas las empresas del Estado que no funcionan, que están dando pérdidas. Es lo mismo, digamos, Bolsonaro en Brasil, Katz en Chile, Hernández en Colombia, digamos, estos personajes que antes parecían o el propio Milei, ¿no es cierto?, aquí en Argentina, que está tomando, gracias también a los medios de comunicación, un rol cada vez más relevante. ¿Cómo ves la aparición de esta derecha y de este discurso de derecha en la región? Mira, yo tengo una hipótesis que con la que estamos trabajando en los meses recientes eh, para hacer un análisis semiótico de esto, ¿no? Una semiótica de la derecha y de la extrema derecha en sus discursos, que por cierto no son tan distintas, ¿no? Después se puede explicar un poco eso, pero eh, entiendo que ellos han pasado a una fase de histrionismo político. El modelo que te puedo decir más claro en Argentina es el de Milei, ¿no? Que llega a decir cosas como que ellos son superiores, incluso estéticamente, ¿no? Ya un supremacismo de la estética que tiene ribetes del neonazismo muy preocupantes en más de un sentido. Pero esta cosa histriónica, esta histerización del discurso como el propio Macri, ¿no? Ahora mismo incluso insultando en público a compañeros de la empresa Aerolíneas, por ejemplo, argentinas, ¿no? A otro conjunto de empresas también del Estado. Incluso apelando a una especie de escenificación de una rabia toda impostada, porque está claro que están obedeciendo a una misma escuela de modelo de manejo de imagen o de propaganda, de publicidad, que no es más, no, que viene de los laboratorios semióticos y laboratorios psicológicos y laboratorios de publicidad que dirige básicamente Donald Trump en Estados Unidos. Esa es la escuela. No es únicamente Bolsonaro, porque Bolsonaro es el reflejo más evidente de esa escuela, de ese modelo, de ese estilo, de esa sintaxis con la que construyen. Si nosotros pudiéramos hacer un trabajo minucioso de uso de adjetivos, verbos,
sustantivos en el discurso de ellos, veríamos la misma mano construyendo el mismo relato, ¿no? Entonces, como hacen eso, como ellos están hambrientos de corrientes publicitarias nuevas, eh, eh, como ellos están hambrientos además de un protagonismo que por otro lado vienen perdiendo, y esa es la hipótesis nuestra, que ellos saben que tienen una crisis interna muy seria, no tienen referentes intelectuales hoy, no tienen estadistas que los orienten. Vargas Llosa se les consume entre las manos porque es un campeón de lo fallido, Vargas Llosa. No hay una que haya atinado. El tipo recomienda, dice, presenta augurios políticos que todos le han fallado espantosamente. Ellos no tienen hoy un pensador que oriente a sus huestes en el sentido de animar, por ejemplo, una concepción del Estado que obedezca a sus intereses. Están desesperados porque su ambición de reducirlo todo al modelo del mercado los ha dejado al desnudo. Entonces, yo sí que creo que ellos tienen adentro una crisis que debe explicarse con gran detalle, como una especie de tomografía computada, no solamente de su relato, de sus gesticulaciones y de sus alianzas, porque están desesperados haciendo alianzas todos contra todos, incluso a sabiendas de cómo no se tragan unos con otros, ¿no? Después, ese mapa se podría hacer para Argentina, que tenemos ahí referentes cuya inteligencia paupérrima no les da ni siquiera para pronunciar correctamente un discurso, ni siquiera el discurso de ellos. He escuchado anuncios publicitarios del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, cuya pobreza de lectura, cuya pobreza incluso de énfasis elemental para una campaña que es de su propio gobierno, indica que algo anda muy mal, que ellos ya ni siquiera pueden ser referentes de su propia corriente de ideas, si es que las tuvieron alguna vez, ¿no? Eh, y que han pretendido, por cierto, ¿no? Dominar ciertos campos de la teoría y ciertos campos de la lógica del Estado subordinado al mercado. Pero no lo tienen. Y yo creo que hay un grado de desesperación entre ellos. Dentro de pocos días se van a reunir en México. Toda la derecha, incluyendo Trump, según se avisa que va a llegar a ese encuentro en México. Van a estar ahí los más, digamos, conspicuos representantes de la derecha y la ultraderecha del mundo para discutir qué, para proponerse qué te imaginas, para seguir explotando, por supuesto, los recursos naturales de manera absolutamente obscena y cómo hacerlo y cómo disfrazarse, ¿no? Entonces, como su refugio es básicamente mediático, como su propia decadencia lo que hace es hacerlos que se refugien casi exclusivamente en la estrategia de enmascararse mediáticamente, entonces lo que sabemos es que ya todos son un partido mediático, ¿no? Pero apuntalado con armas, apuntalados por el partido judicial, apuntalados por el partido, incluso por lo que ya podríamos llamar el partido eclesiástico, ¿no? Que está configurándose en todo el continente de una manera absolutamente desaforada y que está pesando sobre la realidad de las idiosincrasias y de las culturas de nuestro continente. Y lo que yo sostengo es que todo este paquete de respuestas y de reacciones con sus diversas expresiones en la región eh, eh, son, son una especie de síntoma de preocupación de ellos porque saben que en este momento no tienen capacidad de debatir con ningún otro. Dime quién en la Argentina podría hoy debatir con Cristina Fernández, o quién podría en México debatir con López Obrador, donde está deshecha la derecha, ¿no? Se pulverizó en los 3 años recientes, no logran organizar una piñata. O sea, y eso que estamos viendo ahí tiene estragos concretos hoy por hoy en Colombia, ¿no? Y hay, salvo el caso de Ecuador, donde se están refortaleciendo por la base, por la vía militar, el caso incluso de Brasil, donde con el triunfo de Lula hay un reacomodo de las realidades políticas de Brasil. Sin embargo, ellos lo que hacen es recrudecer su posición violenta de armas y de armas mediáticas, lo que yo llamo armas de guerra ideológica, ¿no? Con ese panorama, yo sí creo que eh, habría que tomar con mucha mayor cautela el decir cómo se están reconfigurando ellos. Yo casi estoy dispuesto a decir, observar cómo ellos están tratando de pasar este trago amargo, porque efectivamente no apelan a una sola referencia, ni siquiera
de uno de los valores con que Macri, por ejemplo, en Argentina vendió su campaña, ¿no? Hambre cero, decía, ¿no? A ver que se atreva hoy, ¿no? O que se atreva cualquiera de ellos a proponer la lucha contra la miseria, la lucha contra... No, no son capaces siquiera de tocar el tema de la inflación, ¿no? No son capaces de sacar en su agenda uno solo de los temas que hoy son agenda de lucha de los pueblos, ¿no? Te tengo que hacer la última pregunta porque ya el tiempo se nos va acotando. Y es una pregunta que también, supongo, amerita una respuesta larga, pero que te voy a pedir también brevedad. Eh, en este sentido, vos señalabas, ¿no? Que ellos son también, hoy se refugian en el partido judicial y en el partido mediático. ¿Cómo está hoy por hoy, desde lo que vos conocés, desde lo que vos has analizado, de los distintos estudios que has hecho, cómo está hoy por hoy la disputa comunicacional en la región, la posibilidad de tener esa comunicación para una emancipación? Hoy voy a sintetizártelo con dos metáforas con las que estamos trabajando ahora justo. Una es que nosotros, la más grande de nuestras debilidades políticas es justamente la debilidad comunicacional en todo el continente. No hemos terminado de entender, según yo, de qué comunicación tendríamos que estar hablando. Y en todo caso, esa comunicación no debería ser como la de ellos, en ningún sentido. En todo caso, esa comunicación no debería ser la que se desprende de ámbitos de la pura inteligencia, de la pura abstracción academicista, ni mucho menos digamos, de la concepción publicitaria dominante que conocemos, ¿no? Y mira que algunos de los llamados gobiernos progresistas todavía hoy contratan a esas empresas y contratan a ese academicismo. Y ese es un problema muy serio. Porque tenemos, por otro lado, una realidad contundente, que es que en el continente nuestro hay millones y millones de nuevas voluntades comunicacionales emancipadoras. Bueno, tú ahora mismo representas eso. Tú diriges un instituto, un centro de estudios sobre la realidad latinoamericana en este ámbito. Y tú sabes que hay, como nunca, voces en Twitter, en Facebook, en TikTok, en donde se te ocurra, y hay radios alternativas y comunitarias como nunca imaginamos, y hay productoras de cine, de audiovisual, de documentales, y hay, en fin, hasta podcast hoy como nunca, que están produciendo un archipiélago enorme de voluntades comunicacionales independientes, alternativas, pero es un archipiélago inconexo. Este es el gran problema. Ese es el punto en el que nos duele nuestra debilidad, porque necesitamos un proyecto de unidad que a veces se confunde con uniformidad, ¿no? No necesitamos uniformarnos atrás de un estilo, ni necesitamos que la diversidad, las voces múltiples, justamente lo que articulen sea un proyecto de unidad de lucha. Y entonces seamos capaces, por ejemplo, y concluyo con esto, de poner temas de agenda cruciales. Hoy por hoy, un tema que recorre el continente, Héctor, que está golpeando severamente a todos los pueblos, que es agenda semántica de toda la patria grande, es la inflación. Está atacando durísimamente al poder adquisitivo de la clase trabajadora. Sin embargo, no hemos logrado nosotros, con ese archipiélago enorme, politizar la inflación. No estamos logrando convertir a la inflación en un objeto de debate político y lo hemos dejado que sobreviva ahí como una especie de dios griego del que hablan solamente ciertos expertos, y es una especie de dios griego que hace maldades contra la humanidad desde quién sabe qué espacio, cuando es concretamente una de las grandes crisis del capitalismo que se agudiza contra los trabajadores y que tiene una cantidad de expresiones multifactoriales que no hemos politizado, que tendría que ser nativos y comunitarios, en los medios de los sindicatos, es decir, tendría que ser agenda común para que entonces el análisis politizado de la inflación se convirtiera en un clamor continental y entonces la cosa sería distinta. Si lográsemos, te repito, entender que nuestra debilidad comunicacional se expresa muy agudamente en la poca o ninguna unidad que tenemos de trabajo conjunto, de trabajo articulado, eh, si lográsemos poner eso en agenda pronto, entonces estoy seguro que podríamos pensar en una agenda de acción que para el corto plazo, para el corto plazo, con 10 temas, ¿no? Una fábrica de contenidos que ponga 10 temas para trabajar en conjunto en toda la región,
todas estas voluntades comunicacionales, y yo creo que eso daría un buen inicio a una etapa distinta de la comunicación, esta vez con la agenda de las luchas de los pueblos y no con la agenda de ellos, ¿no? Fernando, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por tu claridad y bueno, esperemos que continuar con esta charla. Quedaron muchas cosas pendientes para preguntarte, pero bueno, el tiempo se nos acabó. Así que Agradecido siempre, Héctor, agradecido siempre. Te mando un gran abrazo a ti, a todos los amigos, compañeros y compañeras que siguen tu trabajo. Y bueno, en cualquier otra oportunidad nos encontraremos. seguiremos así. Un abrazo grande.